Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Hola, buenos días, bienvenidos en Economía Debate. Hoy aquí tenemos a Daniel Lacalle, que es el economista jefe de Tresis. Sobre todo es una persona muy conocida en este país y también a nivel internacional por su capacidad de interpretar y su visión sobre lo que está pasando en el mundo. Últimamente ha escrito un libro que se llama El nuevo orden económico mundial, que sería esto, y por lo tanto aprovecho de la salida de este libro para hacer la clásica conversación sobre macroeconomía y geopolítica antes de irnos de vacaciones, todavía falta. Y también para irnos de vacaciones esperamos un poco más tranquilos, porque últimamente la situación de tranquilidad poca, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Daniel. Un placer tenerte aquí otra vez. Y entonces yo empezaría con una pregunta sobre el libro. O sea, ¿por qué has escrito este libro? O sea, lo que te ha motivado a difundir, expresar tus ideas en este momento de manera particular. La razón por la que yo escribo este libro es porque recibía muchísimos mensajes y muchísimos comentarios de gente que no entendía realmente qué era lo que estaba ocurriendo a nivel mundial. Se habla de la desglobalización, se habla de cambios radicales, etcétera. ¿Qué es esto del wokismo? ¿Qué era lo que estaba pasando? El descontento. Entonces dije, yo tengo una visión muy clara de lo que está pasando, y tengo que explicárselo a la gente, y tengo que explicarles a la gente que esto no es una casualidad, sino que lo que está ocurriendo es una tendencia de largo plazo y que además no hay que verlo desde un punto de vista negativo, que es como mucha gente lo percibe, sino que al contrario, creo que el mundo está mejorando, ¿no? Claro, no, y además, y eso lo digo porque es importante leer y leer libros, porque al final tener ideas escritas te permiten de reflexionar con más atención, dedicar tiempo, pensar. Entonces yo creo que has hecho muy bien, independientemente del hecho que tú tienes mucha tribuna para explicar, pero esto se puede leer con tranquilidad. Bien, entramos entonces empezamos a hablar de lo que está pasando, ¿no? Yo empezaría con toda la operación Oriente Medio, ¿no? Sí. Que evidentemente tiene algunos elementos todavía de preocupación, que es el futuro de la relación entre Israel y Palestina, porque todavía eso no se ha resuelto. Y luego la relación entre los competidores de Middle East, que son Irán, Arabia Saudí y Turquía. Claro. Entonces, los últimos hechos ligados a la decimos, neutralización de lo que podía ser el enriquecimiento del uranio iraniano, parece que haya ralentizado la voluntad de los iraníes de llegar a la bomba nuclear, considerando que cuando tú enriqueces al 60%, cuando por temas civiles se tiene que estar al 4%, al máximo al 20%, evidentemente algo claro. Ahí hay, ¿no? Entonces, como ahora además se ha llegado a una tregua, parece que la cosa se haya tranquilizado, la pregunta es, primero, ¿se ha tranquilizado para cuánto? Vale. Primero. Segundo, esto nos permitirá, permitirá a Estados Unidos de llegar a la firma de los pactos de Abraham, considerando que los Emiratos y también Arabia Saudí estaba para firmarlo ya, claro. ¿no? Antes del 7 de octubre. ¿Y qué pasará con Palestina, con Gaza en particular? Ha llegado el momento con un Irán más débil y sin proxies
a concluir la operación en Gaza? Esa es la primera pregunta. Vale, empezamos fuerte, ¿no? A ver, primero, ¿qué es lo que tenemos? Yo creo que tenemos que retrotraernos a octubre de 2024, cuando Irán hace una declaración de guerra formal a Irán. Cuando Irán hace una declaración formal de guerra a Israel, ¿de acuerdo? El ataque de Irán a Israel de octubre y de abril fueron dos ataques absolutamente evidentes en cuanto a esa declaración de guerra. Número dos, es importantísimo entender el momento en el que la Organización Internacional de la Energía Atómica publica la resolución contra Irán, en la que refleja que Irán está incumpliendo completamente su compromiso de no proliferación nuclear. Esa resolución genera una reacción inmediata por parte de todos los países cercanos e incluso socios de la OPEP. Y fíjate qué interesante, los socios de la OPEP lanzan el mayor aumento de producción de la historia precisamente sabiendo que algo pasaría con Irán. Un conflicto o unas sanciones, lo que fuera. Los propios socios de la OPEP, Arabia Saudí, Emiratos, etcétera, etcétera, ven como una gran amenaza el programa nuclear de Irán, porque no solamente es una amenaza para Israel y para Occidente, sino que es una amenaza para países a los que Irán ha dicho, el régimen de Irán ha dicho constantemente que quiere expandir en un califato chiita liderado por Irán, ¿no? Entonces todo eso confluye con la respuesta de Israel a la información de que tiene 400 kilos, como decías tú, de uranio enriquecido por encima del 60%, que no se necesita, como tú bien has dicho, para energía nuclear, para cuestiones pacíficas. Todos sabemos que se necesita como mucho un 4% de enriquecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta de varias cosas. Primera, que el régimen de Irán nunca ha estado más aislado. El régimen de Irán está más aislado ahora que incluso en la revolución de los ayatolás. Los socios y países vecinos han mirado hacia otro lado ante la respuesta de Israel, sabiendo que es una amenaza para ellos. Irán es completamente incapaz de cerrar el estrecho de Hormuz. Eso la gente... Sí, porque China tiene ahí el 90% del petróleo que pasa para ellos. Es dispararse un tiro en el pie, ¿no? Y yo siempre le recuerdo a la gente que Irán jamás ha cerrado el estrecho de Hormuz. Amenazar muchas veces, yo he vivido al menos 20, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que la geopolítica es mucho más complicada de lo que parece, y más complicada significa que la posición del régimen de Irán es mucho más débil, y la posición de los países, digamos, que han llegado ya a acuerdos con Estados Unidos y están más cerca de ese acuerdo de Abraham del que comentábamos, pues obviamente es más claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Israel y Gaza? Tiene que desaparecer jamás. El problema no es Israel y Gaza o Israel y los palestinos. El problema es Israel y Hamás. Y Hamás tiene una dictadura en Gaza que ejecuta a homosexuales, que ejecuta a mujeres, que reprime a los ciudadanos, y en la que por primera vez, y esto está empezando a salir en los medios, se están empezando a ver protestas. La gente no quiere a un gobierno que les utiliza como escudos humanos, y que además es un gobierno claramente hostil, no solamente hacia Israel, sino hacia los propios palestinos. Y los propios palestinos que en Cisjordania y en Israel viven perfectamente en paz. Por lo tanto, yo creo que toda la solución, no la solución, pero por lo menos todo el proceso, pasa por dos factores. Primero, el debilitamiento del régimen de Irán. Segundo, con ello, el debilitamiento de Hamás, Hezbollah y los Houthis, que son financiados por Irán. Y tercero, la cooperación entre Estados Unidos, Israel y los países árabes para buscar una solución, digamos, pacífica de convivencia, en la que se elimine el riesgo del único país que tiene como directiva nacional la aniquilación de otro país, Irán, con respecto a Israel, ¿no? Bueno, no tenemos que olvidar que en la ciudad de Teherán, ahora ya no está porque la han bombardeado, ¿no? Pero estaba un cartel con un countdown
Eso es. ligado al final de De Israel. la aniquilación de Israel. Entonces Sí, eso sí. efectivamente es una declaración formal, ¿no? Claro, No es, es una directiva una nacional, intención. eso es una Eso directiva nacional. Exacto. Cuando vas a Teherán, cualquier ciudadano que vaya a Teherán ve dos mensajes constantemente en todos lados: Death to America, muerte a América, Sí, sí, y sí. aniquilación de Israel, ¿no? Eso es. Bien, hablamos ahora de Ucrania, ¿no? Porque ese es el otro tema. Hemos visto que en el caso de Irán, Rusia ha mirado también Rusia de la otra parte, aparte de declaraciones formales. No hablamos de China, pero el tema de Ucrania sigue, ¿no? Sigue, la presidencia Trump se proponía de encontrar una solución. También se puede interpretar dal punto de vista negocial esta relación un poco más hacia el presidente Putin para ponerse en una mesa, pero hasta ahora no se ha conseguido porque Rusia quiere avanzar cuanto más pueda antes de cerrar este acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la posición europea, en el sentido que Europa en esto ha pintado muy poco, aparte lo de apoyar por lo que podía a través a nivel militar, en términos de armas, etcétera, a Ucrania? ¿Cómo ves la relación en este momento sobre este tema entre la presidencia Trump y Europa? ¿Está un poco más de convergencia? Se ha firmado ahora en el último encuentro de la OTAN un documento donde no se habla de Putin como decir, el malo, pero al mismo tiempo se habla de una defensa de parte de OTAN, un apoyo, decimos, a Ucrania, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación y sobre todo si estamos cerca de una solución o si esto tú lo ves como casi una guerra que se va a convertir en endémica, ¿no? Yo espero que no se convierta en endémica, porque es una guerra que es absolutamente, primero, cruenta, por supuesto, es una crisis humanitaria, y sobre todo es algo extremadamente, pues digamos, casi del siglo pasado, cuando nos damos cuenta de que las dos partes consideran que están ganando, y además uno celebra haber ganado 10 kilómetros y el otro celebra haber ganado 10 kilómetros, pero es como, es casi peor que la guerra de las trincheras, ¿de acuerdo? En la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo primero es que es una guerra que es muy difícil que se solucione, que se llegue a una solución negociada cuando ambas partes consideran que están ganando. Y eso lo decía Rex Tillerson, y es un gran problema. Luego, igual que con el tema del régimen de Irán, siempre nos olvidamos que aquí hay un actor esencial a la hora de, digamos, mover la solución, acelerar la solución, que es China, ¿no? Tanto en el caso de Irán como en el caso de Ucrania, el régimen chino tiene un poder muy importante sobre Rusia, sobre Putin, y tiene un nivel de influencia muy importante. Económica, además. Económica muy grande, porque antes de la guerra China era el mayor inversor en Ucrania, y además porque China es el mayor suministrador de tecnología militar y el mayor comprador de petróleo, hidrocarburos de Rusia. Todo eso hace que el acuerdo comercial de Estados Unidos con China tenga una importancia capital, aunque parezca que es tangencial. Que pueda relacar de la otra parte, ¿no? Claro, entonces yo creo que desde ese punto de vista, una presidencia como es la del presidente Trump, que es una persona, un negociador y transaccional, claramente él ve que no puede haber una solución sin China, y que todo, digamos, tiene que llegar desde un punto de vista negociado. Y yo creo que la posición de la Unión Europea ha mejorado exponencialmente en los últimos meses. Ha pasado de ser
digamos, un actor que no pintaba nada, como decías tú, a un actor que, digamos, ya tiene por lo menos una estrategia de mejorar su inversión y que ya está alineado junto con Estados Unidos en lo que parecía que iba a ser un divorcio, pero que nunca lo iba a ser en cualquier caso, como tú sabes bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos una ventana de oportunidad, pero es difícil que se solucione un conflicto cuando las dos partes creen que lo están ganando. No, y además aquí hago una reflexión que me encantaría saber tu opinión, ¿no? La reflexión es que Estados Unidos se ha dado cuenta, no ahora, pero bastante con retraso, de cuánto China ha avanzado. Eso es. Ha avanzado en todo. En todo. Ha avanzado en control de los recursos naturales, en África, en América Latina, en infraestructuras. Ha avanzado también en tecnología. El COVID le ha permitido crecer muchísimo en esto, tanto que sobre el tema también de inteligencia artificial está empezando a dar señales. Sí. De mejoras bajo el punto de vista del consumo de energía, del consumo de los costes de la misma inteligencia artificial, cuando fue de DeepSeek, claro. Que prácticamente ha hecho caer Nvidia y todas otras empresas tecnológicas americanas, ¿no? Entonces, esto ha hecho que Estados Unidos ha tenido que decir, oye, yo lo tengo todo, pero aquí claro. Tengo que recuperar todavía más fuerza, claro. Después de un sistema global que ha sido positivo en los primeros años y luego ha tenido una ola de retorno, claro. Que ha sido la competitividad inversa, claro. De los países emergentes hasta los países occidentales. En todo esto ha llegado la guerra de Rusia con Ucrania y ha llegado un pacto entre China y Rusia que antes se miraban de reojo, claro, claro. O sea, no eran tan... claro, una China muy fuerte, que además se junta a una Rusia, que claro. Bajo el punto de vista militar y de los recursos naturales entre los dos, claro, para Estados Unidos esto es un problema enorme. O sea, claro. Si antes China era un problema enorme, ahora China más Rusia y tal. Entonces, puedo entender que de parte de Estados Unidos se está tentando, independientemente de la guerra en Ucrania, de dividir claro. Rusia de China y Trump creo que habló del G8. O sea, es decir, ha sido un error hacer salir Rusia del G8. Claro. ¿No? Entonces, esto, ¿cómo lo ves tú en consideración? Primero porque será difícil que China le deje claro. Ir a Rusia. Segundo, porque Europa es muy enfrentada, se claro. Ha enfrentado demasiado con Rusia, demasiado, probablemente no, en el sentido que tiene razón, se ha violado el derecho internacional y tal, pero está enfrentada. Entonces, esta solución la veo complicada. Entonces, sí. ¿Cómo lo ves tú eso? Tiene que haber una solución que pase por varios factores. Primero, Estados Unidos sabe que a China le interesa una Rusia débil. Es decir, es un gran suministrador claro. De hidrocarburos, pero claro, si es una Rusia que está debilitada económicamente, entonces el descuento que recibe por esos hidrocarburos es estupendo. Claro. Entonces, la manera de digamos, separar esa alianza estratégica sin límites que firmaron Xi Jinping y Putin es dar una salida a una Rusia que llegue a un acuerdo con Ucrania y que reoriente sus acuerdos con la Unión Europea. En la propia Unión Europea, Francia, Bélgica, la propia España tienen una posición con respecto a Rusia completamente distinta a la de los otros. Son los mayores importadores de gas natural licuado ruso. Sí. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo creo que ese elemento geopolítico para Estados Unidos es muy importante, que la ventaja competitiva que le da Rusia a China en cuanto a materias primas no se convierta en una ventaja enorme que le haga a China liderar todavía más. Entonces, claro, Estados Unidos sabe que China, su
talón de Aquiles son las materias primas. Exacto. Y sabe que el programa de la Ruta de la Seda ha sido un fracaso sin precedentes, unas pérdidas brutales. Pero sabe que ahora mismo Rusia y los países satélites de Rusia, no nos olvidemos que en hidrocarburos son los grandes suministradores de China. Claro, si China tiene que pasar en vez de comprar barato de Irán y barato de Rusia y sus países satélites, tiene que comprar a los precios a los que compra toda la India o cualquier otro país, esa ventaja competitiva se hunde. Entonces, para Estados Unidos es esencial separarles en cualquier manera. Y lo explico en el libro. Estamos viendo cómo Estados Unidos y China se están separando y además van mirando más hacia adentro, los dos. Pero para Estados Unidos es esencial que la ventaja competitiva energética, tecnológica y financiera permanezca como está ahora mismo en Estados Unidos, y que China entiende que tiene ventaja tecnológica, pero no financiera bajo ningún concepto, y energética tampoco. Muy bien. Pasamos a otro, porque aquí los temas son muchos, ¿no? Hablamos del tema de los aranceles, ¿no? Bueno, el presidente Trump es muy transaccional. Tiene una manera muy peculiar, objetivamente, de actuar, en el sentido que crea a veces mucha incertidumbre, aunque ahora, después de estos meses, ya se ha entendido, porque lo veo como del tren de la bolsa, que al final, independientemente de lo que dice, al final la bolsa, antes de tomar decisiones, espera, porque sabes que luego puede ser que va a cambiar, no de opinión, como de postura transaccional, ¿no? Entonces, con China se está para firmar un acuerdo. Eso es. Entonces, esto quizás podría como decir, determinar un cambio también, como decías tú, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y también con la Unión Europea parece que ya se habla al máximo de un 10% de aranceles. Ahora, aparte, diciendo entre nosotros dos, si yo a ti te digo, oye, Daniel, mira, te tengo que hacer pagar esto, 100.000 euros, porque tú tú estás en posición de debilidad, como mínimo estás contento si son 10.000. Una vez que te he dicho, y él en esto es fantástico, ¿no? O sea, te hago pagar 100, luego dice 10, tanto tú le tienes que pagar 10, que antes no yo lo pagaba, ¿no? Claro. Entonces quiero decir, pero bueno, el 10% parece es más asequible, decimos, no cambia mucho la relación comercial entre Europa y tal. Entonces, ¿tú piensas que estamos al final de esto y que también, aparte de la transaccionalidad, esto ha sido utilizado también por Trump, el presidente Trump, como un elemento de comunicación interna a Estados Unidos? Claro, totalmente, totalmente. Esto es un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Es decir, tenemos que retrotraernos a la administración Biden, que ha sido una administración que no podemos olvidar, que ha sido una administración ausente. No sabemos quién era el presidente de Estados Unidos. Entonces, es muy importante para la administración Trump dar dos mensajes. Número uno, se ha acabado la idea de que el comercio global vamos a poner barreras a Estados Unidos y a facilitarle las cosas a China. Eso no puede ser, ¿no? Dos, yo lo llamo un despertador con espejo incorporado. Imagínate lo que es un despertador con espejo incorporado. Te despierta a las 6 de la mañana y te ves sin afeitar. O sea, prácticamente te horrorizas a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha servido? Ha servido, uno, para que la Unión Europea se despierte con respecto al gasto en defensa. Dos, para que la Unión Europea despierte con respecto a sus barreras no arancelarias y arancelarias. Aquí internas. Claro, y externas. Los aranceles que tiene la Unión Europea contra Estados Unidos en química, en agricultura, en ganadería y en alimentación son muy superiores a los aranceles de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha habido fase 1, shock. Saca la tabla y dice, os vamos a poner aranceles a todo el mundo. El mercado reaccionó
como si no hubiese entendido jamás lo que Trump siempre ha dicho y lo que siempre ha hecho, que es negociar. Entonces, gran shock en los mercados, pero inmediatamente 80 países dicen vamos a negociar. Y se van llegando a acuerdos. Se llega a un acuerdo con una economía, la del Reino Unido, en la que hay un gobierno laborista que se pensaba que iba a ser imposible. Se llega a un acuerdo con China, se llega a un acuerdo con Emiratos, con Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se ha anunciado acuerdo con India y probablemente en muy poco tiempo uno con Japón y con Corea del Sur. Por lo tanto, estamos en primera fase shock, segunda fase previa de negociación, tercera fase es en la que cada uno de los países decide si está de acuerdo con menos aranceles y levantar sus barreras no arancelarias o más aranceles y mantener sus barreras no arancelarias. China ha dicho, nosotros con aranceles al 55% estamos contentos. Bueno, pues oiga. Contento tú. Claro, dicen el gobierno chino, dice, nosotros no vamos a eliminar nuestros controles de capitales, no vamos a eliminar nuestras barreras arancelarias, no vamos a eliminar nuestras barreras no arancelarias. Claro, priman otras Así cosas, que claro. aceptaremos un arancel del 55%. Parece ser que la Unión Europea está en una situación no tan así, pero sí en la que la Unión Europea va a aceptar unos aranceles del 10% porque no quiere cambiar sus regulaciones, sus limitaciones. Bueno, vale, pues esa es la transacción. Y el resultado en la tercera fase es que el comercio global y la economía mundial va a estar mejor de lo que estaba en el año 2023-2024. Esa es la clave para mí. Es decir, que vamos a un entorno en el que vamos a tener mejor comercio, mejores relaciones bilaterales y un equilibrio en la balanza comercial en la que no va a ser solamente perjudicar a Estados Unidos y ponerle, digamos, aleatoriedad en las decisiones comerciales de los estados, porque claro, lo que molesta profundamente, por ejemplo, al secretario de Estado de Comercio, a Lutnick, no solamente es que se le pongan barreras a Estados Unidos a sus empresas, sino que además luego cuando, por ejemplo, la Unión Europea, con Turquía y con Marruecos, les exime de esas barreras, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a tener, la tercera fase va a ser muy positiva para todos. Y tú has dicho una cosa muy importante. El mercado ya no reacciona ha dicho esto, ya entiende que hay un proceso de negociación y yo creo que eso es también muy importante. Tipo de interés, inflación y potencial, se decía, recesión americana. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, recesión en Estados Unidos yo veo muy poco riesgo. Muy poco riesgo. Las llamadas a la recesión venían de sectores extremadamente interesados desde un punto de vista ideológico, ¿no? Hemos visto una ralentización normal después de que en los últimos 4 años prácticamente el 25% del crecimiento venía de aumento de gasto público, ¿vale? Entonces, el primer trimestre ha tenido contracción, pero la economía privada se ha fortalecido. Y no podemos olvidar que en el año 2022 también hubo una contracción en el primer y segundo trimestre en Estados Unidos. Por lo tanto, el riesgo de recesión en Estados Unidos es muy bajo y tanto el empleo privado como la economía privada, como la inversión, como las exportaciones, etcétera, indican que ese riesgo es muy pequeño. Ahora, la Reserva Federal está incumpliendo de nuevo su mandato. La Reserva Federal en el año 2019 bajó los tipos 3 veces por las incertidumbres globales, porque estaba preocupada por el riesgo global de la guerra comercial y de no sé cuántos. Y ahora parece que es que no haya incertidumbre. No tiene ningún sentido lo que está haciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal bajó los tipos el año pasado 50 puntos básicos cuando no tenía que haberlos bajado en medio de unas elecciones. Y creo que está perdiendo mucha credibilidad. En Estados Unidos hay un debate absolutamente encarnizado con respecto a la decisión de la Reserva Federal de constantemente ignorar los agregados monetarios. Porque, hombre, si tú me puedes decir, vamos a esperar y ver en enero, pero es que estamos en junio.
Es que no vale la narrativa de, bueno, es que creemos que va a subir la inflación dentro de 6 meses. Oiga, es que usted, si usted hace un análisis con esos gigantescos modelos que tiene Reserva Federal, diciendo que en marzo y abril se va a disparar la inflación por los aranceles, y en marzo y abril y mayo la inflación no solamente no sube, sino que baja, entonces lo que no puede decir es, no, es que lo mismo pasa dentro de 6 meses. Es que, es que estamos en una época en la que las autoridades monetarias hablan de todo excepto de los agregados monetarios. Entonces, la Reserva Federal tiene que bajar los tipos. Bueno, ahora he previsto uno, me parece una claro, bacana. pero ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar pero no ahora, me parece en septiembre, sí, ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? Que le va a dar la razón al presidente Trump. Claro. O sea, el presidente Trump ha hecho una enorme crítica al señor Powell porque no tiene ningún sentido lo que está diciendo, cómo están actuando, y le van a dar la razón. Y le van a dar la razón porque es que ya llevamos, o sea, la evidencia en cuanto a inflación, la evidencia en cuanto a los precios de los productos que decían que se iban a disparar un 40%. El análisis de Larry Summers y de todos estos keynesianos era: el precio del desayuno de los norteamericanos va a subir un 40%. Los huevos, la leche, el bacon, la carne, el pollo y el pan. Un 12% ha caído. Hombre, tenlo en cuenta. Un poco, sean claro. un poco coherentes. Lo que no puede ser es decir, bueno, como no ha pasado en febrero, no ha pasado en marzo, no ha pasado en abril y no ha pasado en mayo y no pasa en junio, vamos a esperar a septiembre. Hombre, eso no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido, sobre todo cuando los indicadores de ralentización vienen fundamentalmente de que las familias y las empresas pequeñas están sufriendo porque los costes de financiación son muy elevados. En Estados Unidos una hipoteca no sale al 2%, sale al 7%, ¿de acuerdo? Bien, última diciamo, conversación sobre Europa. Me encantaría luego al final tu visión bajo el punto de vista de perspectiva, ¿no? Si es más positivo o no respecto a hace algunos meses, ¿no? Porque el problema, como decías tú, de Europa siempre es que llega al último, o sea, llega cuando ya está el precipicio, y algo tiene que hacer, ¿no? Entonces, Europa, para hacer crear un entorno, digamos, sobre el cual luego te pregunto lo que piensas. Europa no tiene recursos naturales, control de recursos naturales. Prácticamente en algunos países, la misma Alemania por primera ha cancelado los programas nucleares de energía nuclear, que además ahora tiene nueva tecnología y por lo tanto que es un elemento de estabilidad energético y de bajo coste, digamos, reduce mucho los costes energéticos, aunque se tiene que esperar muchos años, porque no que se hace en 2 años, como mínimo son 10 años, entre 5 y 10 años. Tiene un problema de política industrial. Prácticamente se ha cargado toda la industria pesada, muy importante también gracias al sector de automoción, y la relación también de exportación, que ha tenido problemas con el tema de la guerra y tal, ¿no? Y luego tiene el problema de la defensa común, ¿no? De la defensa común, y el debate es: creamos una defensa común entre Europa, independientemente de la OTAN, o, como por ejemplo algunos, los italianos, como la presidenta Meloni dice, no tenemos que duplicar. Claro. Existe la OTAN, lo que tenemos que hacer es contar más. Y para contar más tenemos que invertir más. Si no invertimos más, no podemos pedir luego de contar, porque al final conta quien pone más dinero. Claro. Y además Europa nunca ha tenido esta disponibilidad a tomar responsabilidades. Sí. Y eso es otra, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de todo eso, independientemente del hecho que Europa políticamente no existe una política exterior que es prodrómica, decimos, a una política de defensa. Sí. ¿Cómo ves tú Europa? ¿Tú piensas que llegue a
a tener un papel formal y sustancial mayor desde ahora en adelante, o estás un poco negativo en eso? Yo soy más optimista ahora con Europa que hace 2 años. Vale. Mucho más. Muy bien. ¿Vale? Fíjate cómo Europa, punto por punto, lentamente y siempre a regañadientes, ha terminado por darse cuenta de que todo lo que decía Meloni era correcto. Meloni está haciendo un trabajo increíble, increíble. Es verdad, ¿eh? Y está haciendo, y hay un montón de gente que la critica porque la mete en unos partidos o lo que sea, pero Meloni ha llevado a cabo una labor esencial para que la cumbre de la OTAN haya sido un éxito, para que la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea sea mejor, para que la Unión Europea despierte sobre el problema de la inmigración ilegal y para que la Unión Europea despierte sobre su falta de liderazgo energético, tecnológico e industrial. Entonces, aunque sea lentamente y aunque sea a regañadientes y aunque sea, digamos, buscando una excusa que permita que la burocracia que tenga una salida fácil, yo creo que la Unión Europea está despertando. Y estamos viendo cómo ya no es un debate. Cuando yo escribí Viaje a la Libertad Económica me criticaron mucho por hablar del exceso de regulación de la Unión Europea. Ahora eso no es un debate, es una evidencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que reducir la regulación, invertir más en defensa, tomarse más en serio las fronteras desde un punto de vista normal y desde un punto de vista serio y no desde un punto de vista ideológico. Tomarse la energía desde un punto de vista serio y no ideológico. Pragmático, ser realista. Yo creo que eso está empezando a ocurrir. Se está abandonando el activismo de PowerPoint, que le llamo yo. Y la Unión Europea tiene una gran oportunidad. Porque la Unión Europea no tiene un problema de capital humano, no tiene un problema de empresariado, ni tiene un problema de capital financiero. Solamente tiene un problema de asfixia burocrática. Sí, burocrática. Entonces, poco a poco, eso puede, mover el péndulo, no tan rápidamente como puede ser en Estados Unidos o en otros países, pero puede mover el péndulo, y yo soy más optimista porque sí veo que en Alemania se han dado cuenta de que le han entregado el futuro de la automoción a China, de que la Unión Europea se creó para defender a la agricultura, a la ganadería y la industria y se ha cargado a la industria, a la ganadería y a la agricultura, que la Agenda 2030 es una locura, que esos maximalismos activistas no tienen ningún sentido y que lo que tenemos es todos los ingredientes para tener un crecimiento sostenido y ser un actor más relevante en el mundo. Y yo creo que se ha dado cuenta la Unión Europea de que Estados Unidos y China miraban a la Unión Europea y decían, esto es un daño colateral. O esta gente o se despierta, o los absorbe China o los absorbe Estados Unidos. Se va a convertir en el museo del mundo. Bueno, pues yo creo que las cosas están cambiando lentamente y quiero ser más optimista. Yo desde luego soy mucho más optimista que hace 2 años. Luego, ¿puede uno llevarse decepciones? Puede ser, pero yo creo que el papel de Meloni, el papel de Merz, yo creo que van a ser muy importantes a la hora de abandonar esta especie de política de Disney, ¿no? Que no tiene ningún sentido, no por criticar a Disney, pero me refiero de película, de dibujos animados que no tenía ninguna lógica, ¿no? Muy bien, yo diría que con esta positividad que comparto, en el sentido que Europa, efectivamente, como dices tú, la cosa más importante que tiene es su cultura y el talento. Eso es. Y esto es indudable. Entonces, potencialidad tiene, y como decía el fundador de la empresa de la cual yo trabajaba, desde un problema una oportunidad. Entonces, nosotros esperamos que efectivamente colga esta oportunidad. Por lo tanto, te agradezco muchísimo, Daniel, como siempre. Siempre un placer. Tu libro muy interesante, lo aconsejo a todo el mundo de leerlo. Muchísimas gracias.